¿Cómo están, niños? La clase de hoy tiene como objetivo reconocer los riesgos naturales y los elementos que impactan al medio ambiente. Vamos a partir definiendo qué son los riesgos naturales. Los riesgos naturales son manifestaciones de la naturaleza que se convierten en catástrofes cuando su ocurrencia afecta directamente al ser humano, destruyendo sus edificaciones, paralizando sus actividades económicas e incluso generando la muerte. Los riesgos naturales los podemos clasificar de dos maneras. Por un lado tenemos lo de origen tectónico y por otro lado tenemos lo de origen climático. Dentro de los tectónicos tenemos los terremotos, los tsunamis y el volcanismo. Y de origen climático tenemos las inundaciones, las sequías y aluviones. Veamos qué son las placas tectónicas. La corteza terrestre está dividida en grandes fragmentos llamados placas tectónicas, que se mueven y flotan sobre el fluido superior del manto. Los continentes forman parte de estas placas y viajan por el manto como si fueran embarcaciones. Chile se ubica en una región sísmica generada a partir de dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Sus continuos movimientos generan sismos de manera habitual y en algunos casos actividad volcánica. A veces la energía es tan fuerte que afecta a los habitantes del lugar, construcciones y sus actividades productivas. Para entender mejor lo que son las placas tectónicas, observen la siguiente imagen. Al lado izquierdo, en un cuadro pequeñito, tenemos la imagen de una placa tectónica. Y a la derecha tenemos nuestro planiferio y ahí están el nombre de todas las placas y de su ubicación. Yo acá encerré con rojo la placa sudamericana y la placa de Nazca. ¿Qué pasa con las placas en general, niños? Las placas, todas estas placas que aparecen acá, están en constante movimiento. Por lo tanto, en algún minuto se puede producir una colisión. La placa sudamericana y la placa de Nazca están sumamente cerca y estas han protagonizado varias colisiones. Y esto ha conllevado a que se produzcan distintas catástrofes naturales. Algunos sismos como temblores, terremotos, tsunamis y muchas erupciones volcánicas. Por eso que se dice que Chile es un país sísmico. ¿Por qué? Porque está la placa sudamericana y la placa de Nazca muy juntita, y aquí si ustedes ven en el mapa, estamos prácticamente en Chile. Acá podemos ver algunas imágenes de algunas catástrofes naturales, como un terremoto, volcanismo y un tsunami. A continuación veremos las catástrofes de origen climático. ¿Ya? Son variados, ya que nuestro país, producto de sus características geográficas, presenta una gran variedad de climas y por ello también una gran variedad de riesgos climáticos. Dentro de las catástrofes naturales de origen climático tenemos las inundaciones y las sequías, como puedes observar en las imágenes. Y también tenemos los aluviones, que son parte de este grupo. Veamos qué es un aluvión. Un aluvión es un fenómeno de la naturaleza y por lo general tiene efectos devastadores. Se produce un aluvión cuando un gran volumen de lodo y agua se desplaza a gran velocidad y como consecuencia de ello se genera una destrucción de todo aquello que se encuentra en su camino, es decir, árboles, casas o cualquier tipo de infraestructura. Chile ha sido testigo de muchos aluviones a lo largo de su historia. En los últimos se registran los del Cajón del Maipo
y los del norte de nuestro país en Copiapó. Acá aparece una imagen de un aluvión y una imagen de un post-aluvión donde muestra claramente los desastres que nos deja esta terrible catástrofe. A continuación veremos los elementos que impactan el medio ambiente. Dentro de estos elementos tenemos la contaminación, producto de gases, la contaminación acústica, que son los ruidos molestos, la contaminación del agua y contaminación del suelo a raíz de los pesticidas. En segundo lugar, tenemos la erosión, desgaste del suelo fértil que pierde su cubierta vegetal por la deforestación y por el pastoreo. Y finalmente tenemos la biodiversidad que se produce por la extinción o disminución de especies de flora y fauna, por la caza excesiva, por la tala indiscriminada o bien por alteraciones del hábitat por la instalación de alguna industria. Este esquema nos muestra las repercusiones que producen los riesgos naturales y el impacto ambiental. Los riesgos naturales afectan a la sociedad ya que a través de sus distintas catástrofes, ya sea aluviones, terremotos, tsunami, etc., se producen pérdidas humanas, pérdidas de infraestructura y hasta pérdida de las actividades económicas. Y por otro lado, el impacto ambiental afecta directamente a la naturaleza porque hablamos de la contaminación atmosférica, hablamos de la contaminación del agua, hablamos de la contaminación y pérdida de la biodiversidad, lo que afecta directamente a la naturaleza. Y para terminar, aquí les muestro un cuadro resumen con todos los terremotos que han habido a lo largo de nuestra historia. En primer lugar tenemos a Valdivia en el año 1960 con una magnitud de 9,5 grados. Pero este terremoto no solo ha sido el más grande en nuestro país, sino que el más grande del mundo. Y hasta aquí llegamos, niñitos, con la introducción de la clase. Nos vemos en un minuto.